Supercrack Estrella presenta el moho negro que llegó de otra dimensión. En el año el británico Max Spears, conocido ufólogo, fue encontrado muerto horas antes de que diese una conferencia en Varsovia, Polonia, el pasado junio. La policía encontró su cuerpo en un apartamento de la ciudad, y afirmaron que el hombre había muerto por causas naturales. Sin embargo, aquellos que estuvieron con él horas antes de su muerte dicen haberle visto vomitar un líquido negro no identificado. El Stachybotrys chartarum, más conocido como moho negro, fue identificado por primera vez en Praga en 1837. Un micólogo checo descubrió el moho creciendo en una pared interior de una casa. Desde hace ya muchos años hemos escuchado algo sobre un líquido negro misterioso, a veces aparece como un líquido, otras veces como algo más compacto, una especie de moho negro. Por una extraña razón nunca antes se había visto este moho negro en la historia de la humanidad. Aparece como por arte de magia en el año 1837, si lo piensas bien es muy poco tiempo, si tenemos en cuenta toda la historia. Además este moho negro se asocia al satanismo, y a los seres de otras dimensiones. En el cine de ciencia ficción lo muestran bastante últimamente. Tenemos que estar atentos porque este moho negro pueda marcar nuestras vidas en el futuro, y será para mal. Ocurrió algo en 1837 para que ese moho negro entrara en nuestra dimensión. Y todo parece indicar que sí. El año 1837 los satanistas abrieron un portal hacia el antimundo, y hay muchas pruebas de ello. Desde ese año 1837, una agenda satánica se está cumpliendo por esta élite, que parecen estar guiados por estos seres de esta dimensión del antimundo, llamados en el pasado inframundo. En esta etapa encontramos algunos pasajes enigmáticos en la correspondencia entre Karl Marx y su padre. Escribe el hijo: ha caído el velo, mi lugar santísimo se ha dividido en pedazos, y nuevos dioses han tenido que ser instalados. Estas palabras fueron escritas en noviembre 10, 1837, por un joven que hasta ahora había profesado ser cristiano. Antes, había declarado que Cristo estaba en su corazón. Ahora ya no era así. ¿Quiénes son los nuevos dioses instalados en su lugar? El padre replica: me cohibí de insistir en una explicación sobre un asunto muy misterioso, aunque parecía algo bastante dudoso. ¿Qué era ese asunto misterioso? Hasta ahora ningún biógrafo de Marx ha explicado estas extrañas frases, pero parece que en este video yo las estoy revelando por primera vez. En marzo 2, 1837, el padre de Marx escribió a su hijo: tu progreso, la amada esperanza de ver tu nombre de gran reputación algún día, y tu bienestar terrenal, no son los únicos deseos de mi corazón. Estas son ilusiones que mantuve por mucho tiempo, pero te aseguro que su realización no me hubiera hecho feliz. Solamente si tu corazón permanece puro y late humanamente, si ningún demonio puede apartar tu corazón de los buenos sentimientos, solo entonces seré feliz. ¿Qué hizo que este padre de repente expresara el temor de una influencia demoníaca respecto a su joven hijo, quien hasta entonces había confesado ser cristiano? ¿Serían las poesías que recibió como regalo de su hijo cuando cumplió sus 55 años? La que sigue es una cita tomada del poema de Marx sobre Hegel: palabras enseño, enredadas en endiablada confusión. Así pues, cada uno piense lo que quiera pensar. En su poesía La doncella pálida, escribe: por tanto, el cielo he perdido, eso yo bien lo sé. Mi alma, otrora fiel a Dios, seleccionada está para el infierno. No necesita comentario alguno. El Stachybotrys chartarum, más conocido como moho negro, fue identificado por primera vez en Praga en 1837. Un micólogo checo descubrió el moho creciendo en una pared interior de una casa. A pesar de ser un descubrimiento temprano, el término moho negro no pasó a formar parte del léxico normal del propietario medio de una vivienda hasta la década de 1990, cuando los informativos nocturnos llevaron la frase moho negro a los hogares de todo Estados Unidos. Aunque el moho negro se considera perjudicial, los detalles siguen siendo cuestionables. Este video pretende ayudar a informar a aquellos que están preocupados por estar expuestos al moho negro. Una epidemia de moho negro. En 1993, un horrible misterio provocó 10 casos de síndrome pulmonar hemorrágico en bebés de Cleveland. Posteriormente, los CDC, Centers for Disease Control and Prevention, relacionaron estos casos con el moho negro tóxico procedente del agua estancada de las inundaciones que permanecía en las casas. Más tarde, los CDC emitieron una actualización en la que decían que la asociación no estaba probada y que requería más estudios, aunque la controversia se mantiene hasta hoy. Desde entonces, las historias de casas y propiedades perdidas por los daños causados por el agua y el consiguiente crecimiento del moho han preocupado a propietarios de viviendas en todo el país. ¿Qué es el moho negro?
un tono, muchos tipos. Moho negro es el nombre erróneo que se suele asignar a la especie de Moho Stachybotrys chartarum, que es solo una de las muchas especies de moho negro. Otro ejemplo es el Aspergillus niger. Quizá le sorprenda saber que hay más de 60 especies de moho negro que pueden tener efectos nocivos para la salud humana, aunque este artículo solo se referirá al Stachybotrys chartarum. El moho negro recibe su nombre porque contiene melanina, que es la responsable de su coloración. Curiosamente, la melanina ofrece protección a la colonia de moho contra los efectos dañinos y oxidantes de su entorno. La mayoría de los mohos requieren niveles de humedad que oscilan entre el 35% y el 70%, mientras que el Stachybotrys prefiere una humedad general superior al 90%. Es un problema demasiado común en muchas casas. Manchas de moho que crecen en las paredes o en el techo. Si bien el moho puede brotar en cualquier lugar de una propiedad, suelen aparecer con mayor frecuencia en las partes altas cerca del techo, en las partes bajas cerca del suelo, o a lo largo de los zócalos. Moho negro y entidades demoníacas y de bajo astral. Para muchas personas se trata de un problema frustrante y muy común en baños, sótanos húmedos, cocinas o lavaderos. Si las condiciones son húmedas, la ventilación es pobre y las temperaturas son altas, las esporas de moho visibles en el aire pueden llegar a estar presente en casi todas partes de una casa. Moho negro Stachybotrys chartarum. El tipo de moho más peligroso es el Stachybotrys chartarum, generalmente conocido como moho negro, que puede causar irritación respiratoria crónica, dolores de cabeza y fatiga persistente. De acuerdo con los expertos en la materia, el moho negro requiere humedad constante para el crecimiento. Dicho esto, una situación grave de moho puede provocar o exacerbar problemas respiratorios o del sistema inmunológico. Pero aparte de lo anteriormente mencionado, lo que las personas desconocen es que la presencia de moho en una casa puede tener otro origen completamente diferente al natural. En algunos casos serían accesos o portales para entidades demoníacas y seres del más bajo astral. Si estás teniendo problemas constantes con moho, especialmente el negro, sigue con este video. Síntomas de moho sobrenatural. Son muchas las personas que tienen que convivir a diario con moho. Sin embargo, unos pocos saben que el problema con estos hongos es muy diferente al habitual. Limpian una y otra vez la presencia de moho, pero vuelve a reaparecer. En muchos casos, pasados unos días después de la limpieza, la vuelta del moho es mucho más persistente y casi imposible de erradicar. Pero la conexión sobrenatural se hace mucho más evidente cuando la presencia de moho viene acompañada de extraños ruidos en la casa. Se dice que el sonido demoníaco es gutural, un gruñido áspero, diferente a todo lo que un animal puede producir. Esto puede ocurrir en lugares específicos, como armarios o pasillos. Es posible que incluso se lleguen a escuchar susurros o voces incorpóreas. También pueden producirse otros sonidos, incluyendo golpes, pisadas y arañazos en las paredes junto al moho. Aunque una de las mayores evidencias, y posiblemente más aterradora, es cuando una mascota comienza a comportarse de manera inusual, ladrar o gruñir en el caso de los perros, justo en el lugar donde se encuentra el moho. Una mascota puede comenzar a actuar agresivamente sin ninguna razón aparente, e incluso hay algunos casos en los que el animal puede llegar a enfermar por la presencia de una fuerza invisible para los humanos. Gente sombra. La presencia de gente sombra también puede ser una clara señal de que un demonio ha accedido a una vivienda a través del portal señalado por el moho. En algunos casos, las sombras toman formas humanoides, pero también han aparecido como animales, o incluso simples figuras amorfas. Otros síntomas que podrían indicarnos la conexión sobrenatural del moho son los sueños extraños. Se dice que la presencia demoníaca provoca todo tipo de pesadillas recurrentes, debido a que nuestro ser intenta advertirnos en el momento en los que somos más débiles energéticamente. El olor. Pero sin duda alguna, el signo más común de una infestación de demonios es el fuerte olor que proviene de la pared donde se encuentra el moho. Estos olores suelen ser similares a la descomposición, huevos podridos, o azufre. Pero cuidado, ya que la presencia demoníaca en una casa puede ser mucho más que un simple ataque espiritual o energético, ya que los demonios pueden interactuar con el mundo físico. Esto ocurre cuando la víctima experimenta rasguños, marcas de mordeduras y otras heridas sin ninguna explicación aparente. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, o incluso en objetos del interior de la casa, pequeños misteriosos rasguños que parecen desafiar toda racionalidad. También hay que tener en cuenta otros factores antes de determinar que el moho que tienes en casa está relacionado con un portal dimensional, como sentir que estás siendo observado, sentimientos de inquietud, o incluso náuseas y otros síntomas similares. El objetivo.
Desgastar a una persona para facilitar la posesión. La presencia de un demonio en una casa puede llevar hasta la posesión total de un ser humano. Esto puede ser, de hecho, todo el propósito, lo que el demonio quería desde el principio, un recipiente. Es por este motivo que hay que estar muy atento a la aparición de Mo en una casa y los síntomas que se experimenta durante su presencia. Explicación científica. Si has llegado hasta este punto, te preguntarás si el moho negro no es el verdadero causante de las experiencias anteriormente mencionadas. En 2015, un equipo de científicos de la Universidad de Clarkson, Nueva York, estudió los vínculos entre el moho tóxico y las experiencias demoníacas. Tomaron muestras de la calidad del aire en los edificios asociados con la supuesta actividad de los fantasmas. Concluyeron que el moho negro podría estar provocando aterradoras alucinaciones de fantasmas y demonios, aunque lo más importante para los investigadores fue que encontraron una explicación racional y doméstica para las experiencias paranormales. Explicaron que el Stachybotrys chartarum está presente en muchos hogares, y las micotoxinas que produce pueden causar problemas respiratorios, inflamación de la piel, cansancio y náuseas. Mientras tanto, otros tipos de hongos podrían tener un efecto psicodélico. Sin embargo, la investigación de los científicos de la Universidad de Clarkson ha quedado desacreditada por la mismísima Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la cual dijo que el moho negro no es necesariamente tóxico. Con más de 100.000 especies, el moho puede tener cualquier tamaño, forma y color, por lo que es prácticamente imposible que los hongos en una casa normal pueden provocar alucinaciones. Limpia energéticamente los accesos del moho demoníaco. Descartada la explicación científica, lo primero que debes de hacer si crees que el moho en tu casa está relacionado con actividad demoníaca es ponerte en contacto con expertos. Recuerda que tienes a tu disposición un formulario de contacto para que nos expliques tu problema y te atenderemos de forma completamente gratuita. Pero si deseas erradicar tú mismo la actividad demoníaca, existen numerosas formas. La investigación nombrada Experimento de microbios en atmósfera para radiación, supervivencia y resultados biológicos reveló que los organismos terrestres capaces de sobrevivir en Marte son hongos de moho negro y bacterias de la Tierra. Para muchos, la clave de la próxima revolución tecnológica es la nanotecnología. Esta hace referencia al estudio, diseño, creación y manipulación de materiales en pequeños tamaños, o en nanoescala. De esta forma, se pueden manipular y programar objetos en nanómetros de forma controlada. La nanotecnología podría usarse para detectar y atacar células cancerosas, fabricar tejidos, materiales inteligentes, en la entrega de medicamentos, incluso, en la construcción de ciudades. La idea surgió en 1942, por Roberta Heinlein, sin embargo, fue K. Eric Drexler quien la presentó y le dio el nombre por la que la conocemos hoy en día. En su libro Motores de la Creación, 1986, habló de cómo funcionarían las líneas de montaje nano con robots alineados y cintas transportadoras. En este mismo libro, el padre de la nanotecnología dedicó un par de párrafos para describir la plaga gris, o Grey Goo, en inglés. El planteamiento de Drexler fue el siguiente. Existen unos dispositivos, también llamados ensambladores, que podrían fabricar nanorobots capaces de responder a un programa maestro y construir otro robot similar a ellos. Sin embargo, esto podría llevar a un proceso en el que los nanorobots comiencen a replicarse sin control. La plaga gris seguiría el siguiente proceso. Digamos que cada nanorobot puede crear otro como él por día y cada uno tiene las mismas capacidades. Al final del primer día tendríamos 2 nanorobots. En una semana, habrían 124. En un mes, 1.000 millones, si, por algún motivo, se volvieran locos y no dejaran de replicarse, podrían igualar la masa de la Tierra en pocas semanas. Al mismo ritmo, utilizarían y consumirían todos los materiales disponibles en el planeta, incluyéndonos, convirtiéndolo en una uniforme masa gris de nanorobots. Pero volvamos al año 1837, donde parece que todo empezó es esta lucha contra la humanidad. La representación artística de Satán que hay en la Catedral de San Pablo de Lieja, en Bélgica. La escultura que se muestra actualmente, que data de 1837 y es obra de Guillaume Geefs, sustituye a la que se colocó en un primer momento, creada por su hermano Joseph Geefs y cuya retirada fue ordenada por el clero porque su aspecto de hermoso efebo podía distraer a las jóvenes feligresas. La inspiración a esta pintura es Demonio, un poema de 1837 del simbolista Mikhail Lermontov que cuenta la historia de una criatura hermosa, pero trágica, un ser que tiene un corazón lleno de amor pero está condenado a vagar por el mundo con la maldición de matar todo lo que toca.
Por supuesto, el tío se enamora de una tal Tamara y ella muere por un beso. El poema El demonio, en el que Mijaíl Lermontov trabajó desde su juventud hasta los últimos años de su vida, no se editó en vida del poeta debido a su alto contenido en temas demoníacos. Este año El demonio se ha editado en Moscú traducido a 13 lenguas europeas. El poema de Lermontov El demonio se basa en el mito bíblico sobre el ángel caído que se levanta contra Dios. A este motivo han dirigido su atención muchos poetas europeos. John Milton, George Dryden, Johann Wolfgang von Goethe, entre otros, pero Lermontov decidió el argumento a su manera, describiendo el amor del demonio por la belleza terrenal de Tamara, un amor mortífero para esta. El contacto con el demonio conlleva la muerte. Lermontov comenzó a escribir su poema a la edad de 14 años. En su primera versión trataba sobre un demonio y un ángel enamorados de una monja. Más tarde, el poeta cambió de idea. En esta ocasión, el demonio se enamoraba de la monja y la besaba por odio a su ángel protector. Como buen poema romántico, el demonio debía desarrollarse en un país lejano, por lo que en un primer momento Lermontov situó la acción en España. Al joven Lermontov le atraían los motivos españoles, ya que creía que era descendiente del antiguo duque de Lerma. Solo con el paso de los años descubriría su verdadero origen, relacionado con la familia escocesa Learmont. La redacción del poema El demonio finalizó en el año 1834, aunque Lermontov no consideraba que su obra estuviera lista para ser publicada. El punto de inflexión en su trabajo sobre el poema tuvo lugar tras su primer exilio al Cáucaso, 1837-1838, por su poema La muerte del poeta, escrito tras la muerte de Alexander Pushkin, hecho del que acusaba a la alta sociedad. El libro Esmarra o los demonios de la noche, podemos ver ese moho negro que exponemos en este video. En el relato resuenan los lamentos de los condenados, gráficamente representados por un autor cuya obra ha sido siempre muy propensa hacia lo sobrenatural. El líquido negro en el cine, Prometheus. La vida humana en la Tierra comenzó hace milenios porque un ser, en apariencia el doble de grande que un ser humano, con capacidad para viajar por el espacio y a quien nos referiremos más adelante como un ingeniero, mientras visitaba nuestro planeta, bebió algo tóxico y de color negro, muriendo instantes después mientras visitaba nuestro planeta, cayendo por una catarata. Hasta aquí el prólogo de Prometheus. Los restos del líquido caen al suelo junto con el ingeniero, de modo que el ADN del ingeniero se mezcló con el líquido de la vida, comenzando la evolución y, por ende, nuestra creación. Más pequeños, más débiles y versiones menos avanzadas de los ingenieros. No queda claro si la creación de vida humana fue un acto realizado a propósito, pero el dolor que el ingeniero sufre al beber el líquido nos hace imaginar que no, que fue un hecho aleatorio. Vemos una figura alargada y rectangular proyectada sobre el ingeniero en el cielo. Una nave que parece cada vez más pequeña se está marchando. Suposiciones como el hecho de que el ingeniero fuera abandonado en la Tierra para suicidarse o sacrificarse vienen a nuestra mente. Año 2089 DC los humanos descubren la existencia de los ingenieros. Una serie de pinturas ancestrales situadas en cuevas por todo el planeta, todas culturas antiguas aunque sin aparente conexión. Babilonia, Mesopotamia, Egipto, el Imperio Maya, etc., aunque solo se nos muestran unas en Escocia, donde se nos presentan los personajes de los doctores Shaw, la sueca Noomi Rapace, futura heroína del relato, en plan Ripley en la saga Alien, y Ayoai, Logan Marshall Green, son encontradas en excavaciones arqueológicas por los personajes mencionados arriba. Estas pinturas simulan, en tamaño y apariencia, la forma de estos mini gigantes humanos. Los ingenieros, todos señalando al cielo. Los doctores detectan una localización en el espacio asociada con la pauta de las estrellas que muestran las pinturas, interpretando este hecho como una invitación de los antecesores de los humanos, los ingenieros, interpretación que puede ser acertada o, por el contrario, errónea, dejando esto para la imaginación del espectador. A lo largo de su carrera, Ridley Scott ha tratado, con éxito, de utilizar algo tan humano como la presunción en sus personajes, haciendo que los espectadores se sientan inseguros sobre si las acciones y opiniones de sus personajes, con la excepción de Ripley, Sigourney Weaver en la saga Alien, son sensatas. Los hechos narrados en Prometheus ocurren entre 2089 y 2094. Los doctores Shaw y Ayoai son contratados para liderar una expedición al planeta, teóricamente localizado por ellos y supuestamente descrito en las pinturas de las cuevas, una luna que orbita alrededor del planeta L-223. Así, mediante el método de suspensión criogénica, se embarcan en un viaje interestelar junto a la tripulación de luz Prometheus. 2093 DC. La llegada a L-223.
Peter Weyland, interpretado por Guy Pearce bajo toneladas de maquillaje para parecer un anciano. Fundador y presidente de Weyland Corporation, la misma empresa que la saga Alien, financia, aparentemente post-mortem, ya que en la reunión con el resto de la tripulación y los doctores aparece como un holograma, la expedición al planeta LB-223, a muchos años luz de la Tierra. La tripulación viaja en estado de éxtasis, mientras la nave es tripulada por el androide David Michael Fassbender, actorazo del momento, de origen alemán-irlandés. En otra clara referencia a la saga Alien, el inglés Ian Holm fue un androide en Alien, mientras que en Aliens lo fue el norteamericano Lance Henriksen. Al tiempo que aprende, es un robot, lenguas muertas a gran velocidad para servir de traductor en caso de dar con algún creador de los humanos, y mantiene a los tripulantes criogénicamente dormidos, lo que aprovecha para leer sus mentes y sueños. Aquí vemos el primer fallo de guión. Los tripulantes viajan, supuestamente, a la velocidad de la luz. LB-223 está a muchos años luz de la Tierra, como se dice previamente, pero la nave llega en muy pocos años, lo que implica que han viajado más rápido que la velocidad de la luz. Viajar en estado de criogenización no es suficiente para explicar este hecho. ¿Quizás agujeros espaciales? La nave Prometheus aterriza cerca de una estructura alienígena y un equipo que incluye a Shaw, Iowa y David la explora, mientras Vickers y el capitán permanecen a bordo. Aquí es donde el film muestra gran parte de su potencial visual, con los drones que actúan de escáneres para poder analizar todo lo que hay en la estructura alienígena, permitiendo la utilización de mapas 3D para poder llevar de vuelta a la nave todo lo grabado por los científicos. Dentro de la estructura los científicos se dan cuenta de que el aire es respirable, y también descubren cientos de recipientes, así como una estatua monolítica de la cabeza de un humanoide. Luego encontrarán varios ingenieros, aunque supuestamente están muertos. Usando sus conocimientos sobre lenguas antiguas, David consigue que veamos, en 3D, los últimos momentos de los ingenieros antes de, presumiblemente, extinguirse, corriendo por la estructura, proporcionando especial información sobre uno de ellos, que murió decapitado por una puerta cuando intentaba escapar. No se explica bien de qué. Seguidamente encontrarán la cabeza, real, del ingeniero decapitado. Se aproxima una tormenta que hace que el equipo se apresure a regresar a la nave, con la cabeza del ingeniero para poder analizarla, mientras el geólogo y el biólogo se pierden intentando encontrar la salida de la estructura, no pudiendo regresar. Por su parte, el androide David regresa a Prometheus con uno de los recipientes sin informar a nadie, el primero de los 3 actos que nos hacen cuestionarnos su verdadera naturaleza, maligna. Mientras, en montaje paralelo, se nos muestra, otra vez, el interior de la estructura que, aparentemente inducida por la presencia del equipo, comienza a hacer brotar de los recipientes líquido negro, el mismo líquido tóxico del prólogo, se presume, y pequeñas criaturas parecidas a gusanos son vistas moviéndose junto a los recipientes. Hay vida ahí, por lo tanto. Antes de entrar el equipo los recipientes estaban secos y limpios. La presencia del equipo ha ocasionado el destrozo. De vuelta en la nave, Shaw analiza la cabeza del ingeniero, que vuelve a la vida mediante un tratamiento de shock eléctrico. Encuentran algún tipo de enfermedad o anomalía en la superficie de la cabeza, moviéndose en el interior y provocando un inmenso dolor que podemos apreciar en las muecas del ingeniero, ocasionando finalmente la explosión de la cabeza. Mortal, después de todo, señala David. Tomando una muestra de su tejido, Shaw descubre que el ADN del ingeniero es idéntico al nuestro, el ser humano moderno, confirmando nuestra relación con estos predecesores. Y aquí viene otro fallo de guión. Esta coincidencia del ADN no tiene el más mínimo sentido. Si poseyéramos exactamente el mismo ADN, serían exactamente como nosotros, y no habría tal diferencia en cuanto a tamaño. Recordemos que son mucho más grandes. En montaje paralelo, de nuevo, se nos muestra a David investigando por su cuenta el recipiente que se trae de la estructura, descubriendo el ya célebre líquido negro, la clave de todo, para entendernos, y de una forma algo cutre o demasiado obvia, podría equivaler al famoso MacGuffin del cine de Hitchcock. David pondrá una gota de ese líquido en su dedo. El comportamiento del androide merece un punto y aparte. En una escena anterior en el metraje, mientras los humanos todavía duermen criogénicamente a bordo de la nave, vemos a David junto a las cámaras de criogenización. Ya se ha explicado que podía visualizar los sueños de los humanos, hablando con uno de los humanos durante el sueño de este último. No se ve claramente quién es. Vickers, la directora, lo coge infraganti y le pregunta qué es lo que ha dicho.
Se hace entendible, a ojos del espectador y mediante la implicación de Vickers, que hablamos de Weyland, el cual más tarde, hacia el último acto, se descubrirá que no estaba muerto y sí a bordo de la nave, y también se deja caer que la relación entre Vickers y Weyland no es la típica de jefe-empleado, se descubrirá que Weyland es el padre de Vickers, aunque a efectos de la trama ese hecho tiene poco peso, en mi opinión. Como pasa muchas veces, la mayor virtud de la película es también incluso cuando el barón Harkonnen se sumerge en un líquido negro. El plan de los Predator era enviar una nave cargada de semillas alien, líquido negro que sale en la película. Desde Turquía llega de antena transmitiendo horror y líquido negro. En una Turquía distópica, el gobierno comienza a instalar nuevas antenas de televisión en los hogares de todo el país. Mehmet, un superintendente de un complejo de apartamentos en ruinas, tiene que supervisar la instalación de la nueva antena. Cuando la transmisión que transmite comienza a amenazar a los residentes del complejo de departamentos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.